Ok, bien, buenos días. Hoy nos encontramos una vez más para poder trabajar un tema dentro de lo que es la asignatura de lenguaje con tercer año y secundario. Y el tema que vamos a trabajar en esta mañana tiene que ver mucho con los accidentes gramaticales, como son género, número y persona. También podemos definir este tema que vamos a trabajar el día de hoy, que va a aparecer dentro de una oración o dentro de una oración como objeto directo o objeto indirecto. Y también puede cumplir la función del núcleo del sujeto. ¿Sí? Se dice que también es de inventario cerrado. Eso según los criterios que vamos a estudiar. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Pues el tema es el pronombre. Cuando hablamos sobre el pronombre vienen muchas ideas sobre nuestra cabecita. Primero, ¿cómo lo vamos a definir? Puede ser una persona, una palabra variable, pues sí. Que se presenta o va a presentar los géneros gramaticales o los accidentes gramaticales, perdón, como son género, número y persona, también, ¿verdad? Pues para esto, vamos a hablar acerca de su definición. ¿Qué es el pronombre? Se dicen que son palabras que se caracterizan por tener significado ocasional. Es decir, su significado varía. Puede referirse a distintos seres u objetos, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, tenemos aquí tres pronombres. Yo, ella y las. Yo escribí esa carta. En este caso, el pronombre yo puede ser reemplazado por un profesor, un alumno o un enamorado. En este caso, ella canta. Ella puede sustituirse por tu prima, tu tía, tu amiga, tu vecina. Y las encontré ayer. Aquí hemos suprimido que pueden ser llaves, zapatillas, medias, alhajas, pulseras, etc. ¿Sí? En este caso, si nos damos cuenta, entonces el pronombre tiene un significado ocasional. Y va a variar. ¿Por qué? Porque pues no, al principio, como lo observamos aquí en la pizarra, no nos da un sustantivo exacto o preciso, ¿sí? Puede ser varios de ellos. Bien, continuamos. Cuando te hablé al principio sobre lo que era el pronombre, te dije que lo íbamos a estudiar según criterios. El primer criterio a evaluar o a definir es semánticamente. ¿Cómo estudia el criterio semántico al pronombre? Se dice que carece de significado propio. Es verdad, pero según el contexto en el que aparece, tiene un significado ocasional. Es decir, adquiere el significado del sustantivo que reemplaza. El pronombre es la palabra que sustituye al nombre para evitar su repetición. Presenta significado ocasional. Vamos a ver. Dice, Claudia es linda. Muy bien. Pero si yo quiero seguir hablando un poquito más de Claudia, ya no es necesario repetir su nombre. Simplemente cambio este sustantivo por un pronombre. Y digo, ella siempre sonríe. Cuando hablo de ella, ¿a quién me refiero? A Claudia. Segundo ejemplo. Los pollitos crecieron muy rápidos. Hasta aquí entendemos la oración, ¿verdad? Correcto, pero si quiero hablar algo más de los pollitos, ya no es necesario utilizar el mismo sustantivo. ¿Qué hago? Lo reemplazo por este pronombre. Ellos pían todo el día. ¿Qué es piar? Es su sonido onomatopéyico. ¿Sí? Y en la tercera oración dice, Mateo, Raúl y Franz son estudiosos. Hasta aquí la oración se entiende. Correcto, pero si yo quiero hablar algo más o escribir una característica más de Mateo, Raúl y Fran, estos tres nombres, estos tres sustantivos, los reemplazo por ellos, por el pronombre ellos. ¿Y qué digo? Ellos siempre sacan buenas notas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Que el pronombre es la palabra que va a sustituir al nombre, es decir, al sustantivo, ¿para qué? Para evitar su repetición. ¿Sí? Ok. Eso lo hemos visto en el criterio semántico. Ahora vamos a verlo morfológicamente. Dentro de este criterio vamos a encontrar que el pronombre es una categoría gramatical variable. ¿Por qué? Porque va a presentar los accidentes gramaticales de género, número y persona. Y vamos a verlo. Dice, el tuyo es más lindo. Nosotras ganamos el torneo. Estos vinieron de muy lejos. El mío ganó el premio. Si nos damos cuenta, tuyo, nosotras, estos y mío son pronombres que de una u otra forma, ¿qué es lo que hacen? Van a entregarnos género, número y persona.
¿sí? Por ejemplo, tuyo, primera, segunda persona. Nosotras, primera, segunda persona. Estos, primera, segunda, tercera persona. Mío, igual, primera, segunda, tercera persona. Número y género, masculino, femenino, singular o plural, ¿sí? Ok, muy bien. Ya vamos estudiando los criterios. Nos vamos al tercer criterio. ¿Cuál es? Sintácticamente. Dentro del criterio sintáctico podemos decir que el pronombre va a funcionar como núcleo del sujeto dentro de una oración. También puede cumplir las siguientes funciones. ¿Cuáles son? Objeto directo, objeto indirecto o circunstancial. Y también puede ser un término de preposición. Por ejemplo, tenemos: ellos cumplieron con la tarea de lenguaje. Cuando digo ellos, se refieren a, puede ser Carlos, puede ser Luis, puede ser Miguel, o pueden ser los alumnos del primer año, segundo, tercer año secundaria, ¿verdad? Pero aquí, si nos damos cuenta, presenta al pronombre en masculino y en plural. Ellos cumplieron con la tarea de lenguaje. La manzana es muy nutritiva. En este caso, ¿a quién se refiere? A la manzana, ¿sí? Muy bien, yo viajaré por la beca y compraré eso para tu cumpleaños. Muy bien, entonces aquí, si nos damos cuenta, cumple lo que nos dice el criterio sintáctico, el pronombre sí. En la primera oración, ¿quiénes cumplieron con la tarea del lenguaje? Ellos. Ellos vienen a ser sujeto, y dentro del sujeto encontramos a quién, a su núcleo. En este caso es este pronombre, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahora, lexicológicamente. En este campo vamos a encontrar que el pronombre es una palabra de inventario cerrado, es decir, no va a admitir la creación de otros pronombres, ¿sí? Ok, bien. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las clases de pronombres. Los pronombres se van a clasificar según la siguiente relación. Tenemos pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres numerales, los indefinidos, los enfáticos y los relativos. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos pronombres. Ok, empezamos por los pronombres personales. Cuando hablamos de los pronombres personales, vamos a decir que son una clase especial. ¿Por qué? Porque van a estar representando a las tres personas que intervienen en una conversación o en un diálogo. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. En masculino. ¿Sí? Tenemos también al igual en singular. En femenino cambia la tercera persona, ella. Nosotros, nosotras, usted, ustedes, vosotros, vosotras, ellos, ellas, los, las, les. Me, nos, mi, conmigo, en primera persona, en segunda persona, te, ti, contigo, y en tercera persona, sí, consigo. Ok, muy bien. Entonces, esos son los pronombres personales. Continuamos. Ejemplo. Dice, ella y él trabajan con nosotros. Primera y segunda persona. Nosotros, en este sentido, sería primera persona plural, ¿verdad? ¿Vienes conmigo o te vas con ellos? Conmigo vendría a ser, en este sentido, ¿sí? Primera persona singular. Ellos, tercera persona en plural. No se fue temprano como dijo al llegar. Ahí también tenemos que ver si está en primera, segunda o tercera persona. Y usted compró muchos regalos para ellos. Usted está ubicado en la segunda persona singular y ellos tercera persona plural. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejercicios. Ubica los pronombres personales y especifica si se trata de la primera, segunda o tercera persona. A ver, vamos a ver. Cuando vamos a ubicar
a estos ejercicios, a estos ejemplos, aquí vamos a ver cuáles son los que se encuentran en primera, segunda o tercera persona, ¿sí? Dice, ella me dijo la verdad. Él no creyó en mí. Todo siempre fue para ti. Le di su merecido. No olvides llevar contigo a tu hermano. Nos llamaron varias veces. Tú y yo nos comprendemos. Ellos irán contigo a la fiesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos pide hacer lo siguiente. Primero, ubicar los pronombres personales. Luego, escribir si se trata de primera, segunda o tercera persona. A ver, en el primer ejercicio dice, ella me dijo la verdad. ¿Cuál es el pronombre ahí? Ella. Muy bien. Vamos a subrayar ella ahora. Lo sacamos acá y escribimos. Ella está escrita en primera, segunda o tercera persona. Tercera persona. Muy bien. Segundo ejercicio dice, él no creyó en mí. Él no creyó en mí. ¿Sí? Tenemos. ¿Cuál es el pronombre? Él. Muy bien. ¿Hay otro pronombre más? ¿Sí? ¿Cuál es? Mi. Muy bien. Entonces tenemos ahí los dos pronombres. Primero, él está escrito en tercera persona y mi está escrito en primera persona. Muy bien, ¿sí? Y así vas a tú hacer los siguientes ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Profesor, ¿estos ejercicios aparecen en el libro? No. Eso lo vas a escribir en el cuaderno, recuérdalo bien, y lo vas a desarrollar también ahí. ¿Sí? Ok. Entonces tú tienes que ver o reconocer en este tercer ejemplo los pronombres personales, en el cuarto, quinto, sexto y así hasta el 8. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? Clases de pronombres personales. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos sobre las clases de pronombres personales, vamos a encontrar aquí dos tipos. Dice, los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos no son los únicos. Existen varios y se clasifican según el acento en pronombres personales tónicos y pronombres personales atónicos o átonos, como van a aparecer en unos libros. Los tónicos, aquellos que se pronuncian con un acento propio y no necesitan adherirse al verbo. Y los atónicos o los átonos, ellos carecen de acento propio y por ello necesitan adherirse al verbo. A ver, vamos a ver. Empezamos por los pronombres personales tónicos. Dice, poseen acento propio, no necesitan adherirse a ningún verbo en la cadena hablada y funcionan como sujeto, complemento circunstancial de compañía y también como término de frase preposicional. Vamos a ver. Tenemos pronombres personales tónicos, primera persona y número. Estas son sus funciones, ¿sí? A ver, subjetivos, es decir, que actúan o se presentan como sujeto. En primera persona singular, yo. En segunda persona singular, tú, usted. Y en tercera persona singular, él, ella o ello. Es en el sujeto. Ahora en plural. Primera persona en plural, nosotros, nosotras. Segunda persona en plural, vosotros, vosotras, ustedes. Y tercera persona en plural, ellos o ellas. Lo mismo en los terminales o en las preposicionales. En primera persona en singular tenemos mi, conmigo. En segunda persona en singular, ti, contigo. Y en tercera persona en singular, sí, consigo. Y en plural no tenemos. ¿Sí? Ok, continuamos. Ejemplo,
Él y ella irán conmigo mañana al concierto. ¿Cuáles son los pronombres? Él y ella. No era honesto ni con ellos, ni contigo, ni consigo mismo. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Ellos, contigo, consigo. Usted y ellos se encargarán de ordenar los regalos. ¿Cuáles son los pronombres en esta oración? Usted, ellos. Siguiente, yo, tú y él iremos de compras a la ciudad. ¿Cuáles son los pronombres que aparecen en esta oración? Yo, tú, él. Nosotros seremos los campeones del torneo. ¿Cuál es el pronombre que se encuentra en esta oración? Nosotros. Entonces, si nos damos cuenta aquí, los pronombres son él, ella, ellos, contigo, consigo, usted, ellos, yo, tú, él, nosotros. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Los pronombres personales átonos o atónicos. Ellos, perdón, sí van a carecer de acento propio. Nunca van a llevar tilde. Necesitan adherirse al verbo en la cadena hablada. Y van a funcionar como objeto directo y objeto indirecto. A ver, vamos a ver los átonos o los atónicos. Tenemos el cuadro. Sus funciones como objeto directo y objeto indirecto. En personas tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Empezamos. A ver. En primera persona como objeto indirecto, ¿cuáles son? Me y nos. Ejemplo, me afeité ayer. En segunda persona como objeto directo tenemos te, los, las. El ejemplo, te alcanzaré. Y en tercera persona, como objeto directo, funcionan los pronombres lo, la, los, las, se. Y el ejemplo, lo ayudaron. Ahora lo vamos a ver como objeto indirecto en primera persona. Me y nos. Me afeité la barba. Como objeto indirecto en segunda persona, te y les, te dio un libro. Y en tercera persona, como objeto directo, el pronombre funciona en se, le, les. Y el ejemplo, le ofrecen ayuda. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Ahora observaremos los ejemplos. Dice, la señorita la traerá y lo bello de la vida lo conocerás. ¿Cuáles son los pronombres aquí? La, lo. En el segundo ejemplo, amigo, te lo prometo, pronto les mostraré mis obras. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Te lo, les. Muy bien, recuerda, nos dice. Los pronombres no son modificadores directos, es decir, no acompañan al sustantivo, como si lo hacen los adjetivos y los determinantes. Recuerda muy bien. Pero sí un pronombre puede funcionar como núcleo del sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. Dice, estos pronombres son llamados también clíticos, ya que al ligarse al verbo pueden anteponerse o posponerse a este. Tenemos dos tipos, los proclíticos. ¿Qué son los proclíticos? Los proclíticos son los pronombres atónicos o átonos que se ubican ¿dónde? Delante del verbo y se escriben por separados. Los proclíticos, aquellos que van antes del verbo. ¿Cuáles son? Le, me, lo, nos. Le dices la verdad. Va antes del verbo y por separado. Me lo prometes ahora. Me lo, correcto. Va antes del verbo y se escriben por separado. Nos vamos a la reunión. El pronombre nos va antes del verbo y se escribe por separado. Esos son los pronombres átonos, los proclíticos. Ahora vamos a ver los siguientes, los enclíticos. Pero antes, a ver, tenemos un ejemplo. Se murió tranquilamente, se lo llevó ayer, me lo dijo en la casa, Luciana se lo regaló por su cumpleaños y nos lo demostró en su ponencia. Si nos damos cuenta, aquí los pronombres van antes del verbo y se escriben por separado. Se, lo, me lo, nos lo. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los verbos? Murió, llegó, dijo, regaló, demostró.
Ok. Ahora observamos los enclíticos. Cuando hablamos sobre los pronombres enclíticos, aquí vamos a encontrar que los pronombres átonos que se ubican son aquellos que van después del verbo y forman junto a él una palabra compuesta. Repito, los enclíticos son los pronombres que van después del verbo, ¿sí? Y no necesitan, en este caso, ni de tilde ni nada, sino que conforman una palabra y la transforman a una palabra compuesta. Lémelonos. Dile la verdad, no le dice, sino dile la verdad, va después del verbo. Prométemelo ahora. ¿Cuál es el verbo? Prometer. Va después del verbo, melo. Vámonos a las reuniones. ¿Cuál es el pronombre? El verbo ir. No, va. En este caso va después del verbo nos, ¿sí? Recuerda, los proclíticos van antes del verbo y los enclíticos después del verbo, ¿sí? Ok. Seguimos. Ejemplo, tenemos murióse tranquilamente, llevóselo ayer, cómpramelo en el mercado, Saori regálaselo para que no llore, Carlos demuéstraselo para que no moleste nunca más. Ok, si nos damos cuenta aquí, el pronombre no está antes del verbo, sino después del verbo y lo convierte en una palabra compuesta. Igual, en el segundo, en el tercero y cuarto y quinta oración, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son aquellos que nos van a dar o nos van a señalar una ubicación o cercanía respecto de las tres personas gramaticales. ¿Cuáles son esas tres personas gramaticales? Nosotros ya la conocemos. La tenemos ahora aquí en singular y en plural. En masculino, este, ese, aquel. En femenino, esta, esa, aquella. Y en neutro, esto, eso, aquello. En plural, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas y aquellos y aquellas. ¿Sí? Ok. Recuerda, los pronombres demostrativos nos van a dar a conocer una situación de cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Dice: este no tiene idea de lo que quiere. Estas no respetan nada. No salgas con esas. Él dijo eso, pero no importa. Aquel jamás volverá. Aquellas desean participar en el mundial. Si nos damos cuenta aquí, los pronombres son este, estas, esas, él, aquel, aquellas. Algunos están escritos en singular, otros en plural. Algunos son masculinos, otros son femeninos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora dice, recuerda, los pronombres demostrativos son, primero, de cercanía, este, esta, esto, estos, estas. De distancia media son ese, esa, eso, esos, esas. Y de lejanía, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Ahora tenemos los pronombres posesivos. Cuando hablamos sobre los pronombres posesivos nos van a indicar posesión o pertenencia de algo o de alguien. Dice, en este caso, van a actuar como poseedores de lo que o a lo que se refiere. Primera persona, mío, nuestro, vuestro. En masculino, en femenino, mía, nuestra, vuestra. En singular, mío, mía, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. En plural, míos, mías, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. En segunda persona, en masculino, tuyo, vuestro. En femenino, tuya, vuestra. En singular, tuyo, tuya, vuestro, vuestra. En plural, tuyos, tuyas, vuestros, vuestras. Y en tercera persona tenemos en singular, suyo, y en masculino y en femenino, suya. Y en plural, suyos, suyas. ¿Sí? Ok.
Recuerda, los pronombres posesivos son aquellos que nos van a indicar posesión o pertenencia de algo de alguien, ¿sí? Tenemos ejemplo. Dice: tu oportunidad es la mía. Los recuerdos son míos. Lo nuestro es para toda la vida. La victoria será nuestra. Los tuyos serán bendecidos y esa sorpresa es tuya. Si aquí nos pidieran subrayar los pronombres, ¿cuáles serían? Mía, muy bien. Míos, nuestro, nuestra, tuyos y tuya. ¿Y qué tipo de pronombres son? Pronombres posesivos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuamos. A ver. Tenemos más ejemplos. Dice: tu palabra final es vuestra. Los designios de Dios son vuestros. El cuadro es suyo. Las alegrías son suyas. Su pensamiento es suyo. Lo suyo fue descubierto. Igual, ¿cuáles serían los pronombres posesivos acá? Vuestra, vuestros, suyo, suyas, suyo, suyo. Muy bien. Continuamos. Otro tipo de pronombre que vamos a encontrar son los cuantificadores o llamados también numerales. Dentro de estos pronombres vamos a encontrar los cardinales, los ordinales, vamos a encontrar también los fraccionarios, los multiplicativos o los distributivos, ¿sí? ¿Qué son los pronombres numerales cardinales? Ellos van a indicar una cantidad exacta. ¿Y cuáles son? 1, 2, 10, 20, 30, 100, 50, etc. Ejemplo: el viaje solo para 2. ¿Cuánto nos está indicando? 2. Uno fue expulsado del colegio. Con exactitud, ¿cuántos fueron expulsados del colegio? 1. Entonces, estos tipos de pronombres numerales, ordinales, nos indican una cantidad exacta. Tenemos los ordinales. Los ordinales, ellos nos informan de una ubicación o de una orden en una serie numérica. ¿Y cuáles son estos tipos de pronombres ordinales? Primero, segundo, vigésimo, décimo, decimoquinto, decimotercero, ¿sí? Ejemplo: fuiste el primero en mi vida. Aquí está hablando acerca de una ubicación o de un orden. El segundo fue premiado por las autoridades. Lo consiguiente, ¿sí? Recordamos, cardinales nos dan cantidad exacta y ordinales nos dan una información de ubicación o de orden. Continuamos a ver. Otro tipo de pronombres numerales, los múltiplos. Ellos señalan, dice, las veces que una unidad se ha incrementado o multiplicado. ¿Y cuáles son estos tipos de pronombres? Doble, triple, quíntuple, etc. Ejemplo: el triple estuvo muy rico. Aquí puede ser de repente a helados, a una comida, ¿verdad? O a un postre que se hace de 3. Y el segundo ejemplo dice: esa cartera me costó el doble, es decir, más de lo normal. ¿Sí? Muy bien. Y los partitivos, estos pronombres manifiestan cada una de las partes iguales en las que se ha dividido el todo. Tenemos una naranja y si son 6 personas tenemos que dividir 6 trozos iguales para cada uno de ellos. El ejemplo dice: deseo la mitad. Muy bien, no te pide la cuarta parte ni un pedacito, sino la mitad de lo que se está comiendo o de lo que se va a comer. Y el segundo ejemplo: un tercio entró a la fiesta de promoción. Cuando hablamos de un tercio estamos hablando de una cantidad. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Los pronombres indefinidos. Cuando hablamos acerca de los pronombres indefinidos, se dicen que son aquellos que sustituyen al sustantivo, indicando una cantidad inexacta. Es decir, no es una cantidad exacta, es todo lo contrario a, en este caso, a los pronombres numerales cardinales, ¿verdad? En este caso dice: o nos va a entregar una identidad imprecisa. ¿Y cuáles son esos tipos de pronombres? Alguien, nadie, algo, nada, cualquiera, alguno, algunos.
Alguna, algunas, ninguno, ninguna, todo, todos, todas, muchos, muchas, pocos, pocas, varios, varias, uno, una, unas, otro, otros, otra, otras. Si nos damos cuenta que cada uno de estos pronombres nos dan una cantidad exacta. Lo dejan así en stand-by, ¿no? Algo indefinido. ¿Sí? A ver, vamos a ver el ejemplo. Dice, alguien tocó la puerta. Cuando hablamos sobre alguien no sabemos quién es. Pocos sobrevivieron al accidente. Tampoco tenemos una cantidad exacta. Y lo mismo va a pasar en el siguiente enunciado. Dice, nada sucedió, todo está calmado. En el otro dice, algunos retornarán el próximo año. No sabemos quiénes ni cuántos. Ninguno ganó el premio. Aquí nos habla de que nadie. Varios decidieron regresar. Cuando hablamos de varios, ¿cuántos exactamente? 5, 10, 15. Algo se vio al final de la calle. Cuando se habla de algo, no se sabe qué fue. Todos iremos a la fiesta. ¿Cuántos serán? Y otros jugarán en el campeonato. Cuando hablan de otros, tampoco especifica quién o quiénes. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, los pronombres, en este caso indefinidos, son aquellos que no nos van a entregar una cantidad exacta, sino algo inexacto o indefinido. ¿Sí? Ok. Continuamos. Ahora tenemos los pronombres relativos. Dicen, son aquellos que funcionan, en este caso, como referente de las personas que se mencionan. Pueden ser quién, cuál o dónde. Tenemos, por ejemplo, pronombres relativos. Que, quién o quiénes, el o los, la o las, cuyo o cuya o cuyas, dónde, cómo, etc. Tenemos el ejemplo. Dice, el beso que te di, nadie te lo dará. ¿Cuál es el pronombre aquí? ¿Qué? Muy bien. Segundo, quien estudia, triunfa. ¿Cuál es el pronombre aquí? ¿Quién? Y en el tercero, ella dijo que no te admiraba. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? ¿Qué? Ok. De esta manera, entonces, es como hemos podido observar que los pronombres relativos son los que subordinan a un sustantivo ya mencionado en el discurso. En otras palabras, no funciona como referente de las personas que se mencionan. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora los pronombres enfáticos. Cuando hablamos acerca de los pronombres enfáticos, podemos decir que son aquellos que refieren a los nombres o se refieren a los nombres con una interrogante o una interrogación o una exclamación, ya sea directa o indirectamente. ¿Cuáles son esos pronombres enfáticos? ¿Qué, quién o quiénes? ¿Cuánto o cuántos? ¿Cuánta o cuántas? ¿Cuál o cuáles? ¿Dónde? Etc. Pero si nos damos cuenta aquí, la diferencia es que estos pronombres enfáticos llevan tilde. ¿Por qué? Porque van a ir dentro de una oración, pregunta, o van a funcionar como una pregunta o como un interrogante. También puede ser como una, en este caso, exclamación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ¿quién eres? Aquí el pronombre es quién. Y en la segunda, dime qué deseas. Aquí el pronombre es qué. Pero lleva tilde, profesor, sí, porque es una pregunta indirectamente. ¿Sí? Ok. Muy bien. Recuerdo entonces, de acuerdo entonces a todos los pronombres que hemos estudiado el día de hoy, vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página de tu libro, en el número 84. ¿Sí? Ok. En la página 84 dice resolviendo en clase, tú vas a encontrar 15 ejercicios, de los cuales vamos a desarrollar, pues, de repente todos o algunos. ¿Sí? Ok. ¿Empezamos? Listo. ¿Tienes ya tu libro a la mano? ¿Sí? Ok. Muy bien. Empezamos. Dice, ejercicio número 1. Resolviendo en clase. Señala el enunciado correcto. Dentro de tus 5 alternativas, un enunciado o una oración es la correcta. A.
Los pronombres personales ti y ella son átonos. Recordamos que eran los pronombres átonos o atónicos o tónicos. ¿Recuerdas? B. Algunos pronombres personales no varían en número. Todos, si no me equivoco. C. La persona a quien se refiere, él, depende de la situación. D. Los pronombres presentan accidentes de género, número y tiempo. No, es número, género y persona. Y E. Los pronombres pueden cumplir la función de sujeto. Sí. Correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La E. La alternativa E. Los pronombres pueden cumplir la función de sujeto. 2. ¿En cuál de las alternativas los subrayados solo son pronombres subjetivos? A. La noble actitud de su padre la inspiró inesperadamente. Pronombres subjetivos. B. Ello resultó un tema interesante y nosotros lo conversamos mucho. C. Esa vez no se molestó a los muchachos por nada. D. Para ti es ese esfuerzo diario que nos menciona cada mañana. Y E. Nos mienten muchas mujeres aquí y todo el mundo. ¿Cuál es entonces la alternativa que tiene la respuesta? La B. Ello y nosotros. Son pronombres subjetivos. ¿Sí? ¿Dónde nos damos cuenta? Que funcionan como sujeto en pronombres tónicos, los personales. ¿Sí? Los subjetivos son yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos o ellas. ¿Sí? Entonces la respuesta es la B. Ello. A ver. Continuamos. 3. ¿Cuántos pronombres encontramos en el siguiente texto? Todos los miembros del equipo les daremos un nuevo enfoque para la siguiente junta y ellos nos apoyarán. Anótenlo. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5 o E. 6. Yo he encontrado 4. Tú vamos a ver cuánto encuentras. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a marcar la respuesta y también me la vas a mandar y ahí vamos a compartir o a, en este caso, intercambiar ideas. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo he marcado la C. 4. 4. ¿Qué palabra subrayada no es pronombre? Te invitó ayer a la Biblioteca Nacional. Jaimito comió todo tu escabeche y luego el postre. Se habló mucho de la raíz del problema. Volvió en sí tras 10 minutos desmayado y lo vimos y aún no lo podemos creer. ¿Cuál de las palabras subrayadas no es pronombre? Volvió en sí tras 10 minutos desmayados. Yo he marcado la D. ¿Sí? La D. 5. ¿Qué alternativa carece de pronombre? ¿Qué alternativa carece de pronombre? A. Pasa. Ello también es tu asunto. B. Usted no está convencido. C. Me quitó un peso muy grande. D. El dueño tenía que revisar la bañera. Y E. Sí, lo entendí pese a su corta edad. ¿Cuál es? La E. Yo he marcado la E. 6. ¿En qué alternativa encontramos pronombres átonos? Cuando hablamos de pronombres átonos nos referimos a lo, la, le, me, te, se. Los, las, les, nos, os, se. Dice, ¿en qué alternativa encontramos pronombres átonos? ¿Qué poema, señores del jurado? ¿Cómo bailaba Teresita Inocencio? Esa tarde la visitaron en su casa. Quien desee llegar al éxito, trabaje. Y carecen todavía los fuertes álamos. Crecen todavía los fuertes álamos. La pregunta es, ¿en qué alternativa encontramos pronombres átonos? En la C. Esa tarde la visitaron en su casa. Muy bien. 7. ¿En qué alternativa encontramos mayor número de pronombres enclíticos?
¿En la A, en la B, en la C, en la D o en la E? Yo he marcado en la E. Explícamela de una vez, Juan José. ¿Sí? Ahí encontramos pronombres enclíticos. Recuerda, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Proclíticos, enclíticos. Los enclíticos son aquellos que van después del verbo. ¿Sí? Muy bien. 8. ¿Qué función puede cumplir el pronombre? A. Núcleo del sujeto. B. Objeto indirecto. Perdón. ¿Qué función no puede cumplir el pronombre? Dice. A. Núcleo del sujeto. B. Núcleo del predicado. C. Objeto indirecto. D. Circunstancial o de modificador directo. Recuerdas que dentro de las definiciones pudimos observar y también y reconocer que el pronombre no puede ir como modificador directo. Entonces aquí hay dos alternativas que pueden ser la respuesta. Porque la 8 dice, ¿qué función no puede cumplir el pronombre? No puede ser núcleo del predicado, porque el núcleo del predicado es un verbo, y modificador directo. Entonces esas dos pueden ser marcadas como respuesta, la B y la E. ¿Sí? Muy bien. 9. ¿Qué palabra resaltada no es pronombre? Aquella te invitó a tomar un café, más te impacientas y más te demoras. Alguno discutió sobre eso en el foro, volvió con ese después del golpe bajo que le dio. Algunos vimos el accidente. ¿Cuál es aquí? La E. Muy bien. La E no es pronombre, no funciona o no resalta la letra como pronombre. 10. Completa el enunciado. Los pronombres y determinantes que dan idea del lugar con respecto de las personas gramaticales se denominan A. Posesivos, no. B. Relativos, tampoco. C. Demostrativos, puede ser. D. Personales, no. Y indefinido. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. Demostrativos. 11. Vamos a ver qué nos repara la 11. Pregunta. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es un pronombre? Repito, ¿en qué alternativa la palabra subrayada no es un pronombre? A. Con una como ella aprenderemos. B. Ella lo sigue como una loca. C. Sírveme una más. D. Con una pasé en el Cusco. Y E. Empezaremos una de nuevo. ¿Cuál de las 5 alternativas con la palabra una no es un pronombre? A ver. Bien, tú lo vas a marcar. Yo tengo aquí la respuesta y me la vas a mandar para ver si coincidimos. ¿Sí? 12. ¿Cómo se llaman a los pronombres numerales que expresan cantidad exacta? ¿Recuerdas cuando hablamos sobre los pronombres numerales? Hemos observado 4 de ellos. Cardinales, ordinales, múltiplos o multiplicativos, si no me equivoco, distributivos. ¿Sí? A ver, dice, ¿cómo se llaman a los pronombres numerales que expresan cantidad exacta? A. Partitivos. B. Cardinales. C. Ordinales. D. Distributivos. Y E. Multiplicativos. ¿Cuáles son aquellos pronombres numerales que expresan cantidad exacta? Son los cardinales. ¿Sí? Muy bien, los cardinales. ¿Por qué? Porque ellos te dan a conocer o te designan un número. Muy bien. 13. ¿Cuál no es un pronombre demostrativo? Cuando hablamos acerca de los pronombres demostrativos, nosotros podemos observar que son este, ese, aquel, esta, esa, aquella. En plural, estos, esos, aquellos. Y en femenino, en plural, estas, esas, aquellas. A ver, tenemos. ¿Cuál no es un pronombre demostrativo? No es. Este, A, sí es. B, aquella, también es. C, esos, también.
D. Esto también es un pronombre demostrativo. Algo no es. Entonces la respuesta es la E. Muy bien. 14. ¿Qué alternativa presenta solo pronombres indefinidos? Cuando hablamos sobre pronombres indefinidos, estamos hablando, pues, en este caso, de los que de una u otra manera no te dan una cantidad exacta, sino de una manera vaga e imprecisa. A ver, la 14 dice, ¿qué alternativa presenta solo pronombres indefinidos? A. En aquel lugar estará recostada mi madre. B. Esa chica me gusta. C. 3 fueron los afortunados en el sorteo. D. Varios fueron llamados, pocos los seleccionados. Y ella se fue y tú no dejas de llorar. ¿Cuál alternativa presenta solo pronombres indefinidos? La D. Varios fueron llamados, pocos los seleccionados. Muy bien. Y último ejercicio, que es el 15, dice, ¿en qué alternativa solo encontramos pronombres posesivos? ¿En qué alternativa solo encontramos pronombres posesivos? Los pronombres posesivos son aquellos que de una u otra manera te indican posesión o pertenencia de algo o de alguien. A. Este, ese, aquel. B. Yo, tú, él. C. Mío, nuestra, suyo. D. Varios, muchos, todos. O E. Quién, qué o cuál. ¿Cuál es la respuesta? La C. Mío, nuestra, suyo. La alternativa C es la alternativa que solo encontramos pronombres posesivos. Y eso lo podemos confirmar con el cuadro que ya hemos estudiado anteriormente. Muy bien. Entonces hemos desarrollado de esta manera los 15 ejercicios que se encuentran en la página 84 y 85. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda de tarea para ti? Es la página 86, 87 y 88. 3 páginas divididas en reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo mismo que hemos desarrollado hoy. Vas a leer cada enunciado con sus alternativas y de acuerdo a todo lo que hemos aprendido vas a marcar la respuesta correcta. ¿Sí? No te olvides, por favor, está en la página 86 a la 88. De esa manera, pues, la misma técnica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Una vez marcada la respuesta, vas a tomarle foto y me lo vas a enviar a mi correo personal. ¿Sí? No te olvides, voy a revisar en primera aquellos ejercicios que te he dejado de las que hemos desarrollado como opción para comparar con las que yo he marcado. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Gracias por permitirme llegar a ti. Que tenga buen día. Cuídate muchísimo, por favor. ¿Sí? Toma todas las medidas y las precauciones necesarias. Recuerda, no estamos en un tiempo fácil, ni tampoco imposible de vencer. ¿Sí? Todo está en la madurez con que nosotros nos desenvolvamos en nuestra sociedad. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Que tengas buen día.